de hace 100 años más o menos, Pena y Estructura Social. Es decir, se ha publicado mucho material. Y hace poco, en Experiencia Ecuatoriana, decía un exdirector del SNAI, que es el órgano que controla o debiera controlar el tema carcelario, y decía, es que el Estado no tiene control de las cárceles. Las cárceles, entonces, ¿por qué están controladas? Por los grupos delincuenciales que se han estructurado al interior de las cárceles. Y eso es una verdad. Y hace poco, el nuevo director del sistema carcelario, entiendo que es un general retirado, me parece, de la policía, no sé qué experiencia tenga en el tema penitenciario, y él dice, bueno, es que no tenemos herramientas jurídicas, dice. O sea que, perdone la expresión, o sea, no lee nada, no sabe que en el Código Orgánico Integral Penal, el tercer libro, está destinado al tema de la ejecución de las penas, a un régimen progresivo. No ha leído, no ha revisado que en el año 2022, en febrero del año 2022, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una visita in situ a la cárcel ecuatoriana. Me refiero a la cárcel como institución. Y puso en el informe grandes verdades. Uno es que la cárcel ecuatoriana está autogobernada. ¿Autogobernada por quién? Por los grupos delincuenciales, que no se quedaron dentro de la cárcel. Y ese es el tema que debe motivar la preocupación de académicos y de quienes tengan interés en mirar el fenómeno de la cárcel hoy. Y hoy tiene ya, sin duda, carta de residencia, una de las maestrías en las que yo participo en la Universidad de Guayaquil sobre política criminal, y me pidieron que dé una materia de un tema importante, derecho penitenciario. Pero es que no hay legislación, o capaz, no sé, el director, si alguien no sabe, busque asesores, porque existen las reglas Mandela de Naciones Unidas del año 2015, que vinieron a modernizar las reglas mínimas de Naciones Unidas del año 1955. O sea, hay 70 años ya hay reglas. Y cuando uno comienza a revisar, porque están, si mal no recuerdo, en 122 reglas, las reglas Mandela eh, dan orientaciones o guías y le dicen, por ejemplo, dice que quienes trabajen en el sistema penitenciario tengan educación, formación profesional, etcétera, y que se trata de buscar la recuperación moral, espiritual y social basada en la salud y el deporte, dice la regla 4. Ustedes se ponen a revisar las reglas y dicen, pero ahí están las directrices, sí. Y si ustedes preguntan y yo les contesto afirmativamente, esas directrices de la regla Mandela, salvo alguna que no se entendió bien, porque en Ecuador, al igual que ha pasado en otras latitudes, y me refiero, por ejemplo, a la cárcel de El Salvador, las megacárceles son contrarias a las reglas de Naciones Unidas. La cárcel de El Salvador fue diseñada para 50.000 presos y hoy tiene ya 12.500. Y como decía una gran criminóloga venezolana, que yo quería también muchísimo, Rosa del Olmo, y como dice Paco Muñoz Conde de España, cuando creas nuevas cárceles, tienes que llenarlas, tienes que llenarlas. Y el tema carcelario, si uno, yo tengo apuntes, puedo enviarles en formato digital algunas de mis publicaciones, una reciente del año 2022, donde incluso cuando uno mira el sistema carcelario, no es para consolarnos, pero el sistema carcelario mundial, Estados Unidos 1972, ¿cuál era la tasa de presos? 350.000. Y ha ido subiendo. Y hoy Estados Unidos tiene una tasa de presos de 2,5 millones. Tiene una tasa de encarcelamiento tan alta como también la tiene Rusia. O sea, aquí, mira a la izquierda o mira a la derecha. Hay un proceso de prisonización enorme. Y alguien piensa, hay que privatizar las cárceles. Y el presidente Biden, en uno de sus aciertos,
dijo hace 2 años, en enero del año 2022, no más cárceles privadas, porque las cárceles privadas son un negocio, invierten, no es gratis, nadie hace nada gratis. ¿Le dan trabajo a los reclusos? Sí, probablemente sí. Cobran por todo servicio, hasta los grilletes electrónicos y todo el sistema de seguridad. La empresa privada le cobra. Y se calculaba que una empresa privada en el año 2021 había ganado más de 200 millones de dólares dando servicio, entre comillas, al sistema carcelario. Entonces, el tema es complejo, pero en esa lectura correcta, no obstante la tasa de prisionización que tiene Estados Unidos, la tasa de violencia que tiene Estados Unidos no es la más alta del mundo. Cuando medimos indicadores, por ejemplo, de muertes violentas por 100.000 habitantes, Estados Unidos cierra con alrededor de 7 muertes violentas por 100.000 habitantes. No obstante, Estados Unidos tiene más o menos, no sé, más o menos 310 millones de habitantes. Puede ser algo más. Pero, ¿cuántas armas hay en Estados Unidos? Tiene la población, las que están registradas y las otras también. ¿Por qué? Cuando hay un control para el tema de las armas, pues, el dumping, el contrabando de las armas y el mercado negro está a la vista. Porque esto hay que tener ideas claras. La primera economía mundial del mundo, economía subterránea, es el tráfico de armas, que maneja alrededor de 800 billones, 800.000 millones de dólares por año. Y la segunda economía mundial es el tráfico de drogas ilegales, que maneja alrededor de 550 billones de dólares por año, 550.000 millones de dólares por año. Pero a pesar de este arsenal de armas, Estados Unidos tiene una tasa de violencia que llega a 7 muertes por 100.000 habitantes, más o menos. Si nosotros extrapolamos esta idea, ¿qué pasa con el caso de Ecuador? Ecuador cerró el año 2023 con una tasa de muertes violentas de casi 47 muertes violentas por 100.000 habitantes, en un país que tiene 17 millones de habitantes, con una economía dolarizada, con un salario vital. Yo antes hacía la broma y decía salario mínimo mortal. No tanto, porque el salario promedio está en $450 mensuales y Colombia, nuestro vecino, tiene un promedio de $400 mensuales. O sea, no es que es una cantidad de dinero con la que no se pueda vivir, no. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo sitúo estándares de violencia, 1985-86, había alrededor de 6 muertes violentas por 100.000 habitantes. Para el 2005 había ya 18 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y luego viene el gobierno del presidente Correa. Mire, no hay que echarle la culpa ni al presidente Correa ni a la Constitución de Montecristi. No, el tema tiene que tener una lectura mucho más seria, porque a rato se dice, es que salió la base aérea de Manta, y como se fue la base aérea norteamericana, entonces aumentó el nivel de violencia. Falso, porque hasta el 2017 la base aérea de Manta norteamericana se va en el 2000. Ahora tenemos un acuerdo de cooperación que se empieza a hacer efectivo esta semana. ¿Qué ocurre? Se va el 2009 la base aérea de Manta. Y el nivel de muertes violentas fue decreciendo. Al 2017 llegamos a 5.8 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y después, 2018, comienza a crecer al 9, al 12, al 14, al 22. En el 2022 habíamos llegado ya a 22 o 23 muertes violentas. Y en el año 2023, 46, casi 47 muertes violentas. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy una explicación a mi saber y entender. El Ecuador ha tenido la bonanza petrolera más importante en la historia de nuestro país. Y posiblemente esa bonanza petrolera mayor, llegamos a tener un barril de petróleo arriba de $150 el barril, $180. Hoy estamos como en 70, 80, que tampoco es malo.
Para mí, durante la época de la bonanza petrolera, hubo un mejor reparto de la riqueza. Mire, Colombia, que tiene un gran desarrollo automotriz, industrial y todo, y México, tienen una tasa de muertes violentas que está entre el 20 y 22 muertes violentas por 100.000 habitantes. Cuando en un país y en los indicadores de un año no aumenta la tasa de muerte violenta, ya es bastante. Si disminuye, mejor. Pero Colombia y México, con todos los problemas que tengan de los carteles y demás, no aumenta. Es decir, hay una suerte de control y en el tema del reparto inequitativo de la riqueza, Haití y Honduras son los países que son más inequitativos. Y el tercero es Colombia, a pesar de seguir siendo el principal productor de cocaína del mundo. Y el año que pasó, Colombia aumentó el 25% de la producción cocalera y el Perú aumentó el 100% de la producción cocalera. Lo que les quiero indicar es que el nivel de la violencia en Ecuador ha ido muy de la mano con el crecimiento exponencial de la cantidad de cocaína que se exporta a través de Ecuador. Porque en Colombia hay 7 bases militares, pero la droga viene por ¿dónde? Viene por la frontera de Colombia con Ecuador. Y las armas que alimentan la violencia vienen por la frontera de Perú con Ecuador. ¿Y qué pasa ahí? Simple y llanamente que no hay control. Y no hay control porque no quieren o porque es rentable no ejercer control. Y hoy estamos con estado de excepción y declaratoria de guerra, que está bien. El día sábado de esta semana última, un, un submarino pequeño que venía de Colombia con 3 tripulantes colombianos, 3.5 toneladas de cocaína. Eso fue el sábado. El domingo amanecer lunes, en una hacienda o finca que tenía subterráneos diseñados, se encuentra el alijo más grande de cocaína que en Ecuador se ha encontrado. El año anterior hubo un descubrimiento aquí cerca, donde yo vivo, en Guayaquil, de alrededor de 8 toneladas de cocaína. 8 toneladas. No estamos hablando de 8 kilos ni 8 sobres. Y esta semana, el alijo de cocaína es el más grande en la historia nuestra. 22 toneladas de cocaína casi. En Estados Unidos, ¿cuánto vale una tonelada de cocaína? 20 millones de dólares, en promedio. En Europa, 60 millones de dólares, un promedio de 40 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la cocaína que esta semana se cayó? Se calcula que cuesta, agárrense bien de la silla, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Disculpen a las damas, se dan cuenta por qué estamos jodidos. Y entonces, la cárcel, hoy la cárcel ecuatoriana llegó a estar fue un error haber construido mega cárcel, porque hubo que llenarla. Y el argumento era que se iban, y esto ocurrió en la administración del presidente Correa, así, en esto cuando hay que ser, como yo digo, crítico, hay que ser muy objetivo. Se pensó que se iban a hacer un hospital en la cárcel, bibliotecas, ¿verdad? Casi como una cárcel 5 estrellas. Pero el hecho cierto es que la cárcel se repletó y llegamos a tener hace 2 años aproximadamente, 41.000 o 42.000 presos. La cárcel se sobrepobló. Ese informe que hizo la Comisión Interamericana pone al descubierto lo que dije hace un momento, el autocontrol, que lo tienen quienes, las organizaciones criminales dentro de la cárcel. ¿Y de dónde sale tanto recurso? De la cantidad de droga que hay. Es que las organizaciones criminales manejan la violencia desde la cárcel y están los grupos identificados. Se calcula entre los llamados los lobos y los choneros alrededor de 12.000 y los lobos alrededor de 8.000, 20.000. 20.000 es una cifra impresionante. Y hay quienes apuntan a que puede ser el doble. Y no hay control de armas de alto alcance, ametralladoras, AK-47, la mayor tecnología de armas se encuentra en Ecuador. Y la semana pasada, el día miércoles,
fue asesinado un fiscal antimafia, César Suárez. A César Suárez lo regalaron. El argumento de la policía es que él había dicho, yo no necesito protección. Si a Falcone en Italia lo volaron en el carro en época de la mafia de los años 80. Y a Pesci, el fiscal paraguayo, también lo mató un comando en Cartagena. Los fiscales antimafia se vuelven objetivos importantes para la delincuencia organizada y se ha llegado a comprobar que desde la cárcel se organizan operativos para matar personas, porque la cárcel se autogobierna y estos grupos, la cárcel, ¿cómo están distribuidos el sistema carcelario ecuatoriano? Por eso al título que le pusieron los organizadores, yo no le puse. No existe un sistema penitenciario real en el Ecuador que lo maneje el Estado. Lo maneja la delincuencia organizada, el resto es cuento. Y ha demostrado casos de investigación reciente y con la idea del fiscal Suárez, la policía, porque tenemos un sistema de vigilancia 911 hasta con reconocimiento facial que llegó a ser uno de los más importantes de América Latina. ¿Ya? Y él estuvo trabajando el miércoles anterior allí. ¿En dónde? En una unidad de la policía. Y él sale y dice a la policía, él dijo que iba a hacer unas audiencias virtuales. Sí, señor, pero desde que sale de la unidad policial hasta llegar al sitio donde iba a hacer la audiencia virtual, él fue sin una escolta policial, sin un patrullero, sin una moto de la policía. Y lo agarraron a tiros, le pegaron 18 o 20 tiros con dos fusiles automáticos. Y ahora se ha comprobado que una de las armas fue utilizada para matar en el 2023 a otro fiscal en una localidad cerca de Durán, un fiscal de apellido Palacio. Y es una arma que está registrada en Estados Unidos. En Estados Unidos la vendieron. Es un arma de asalto preparado, o sea, porque es que no hay control con el ingreso de armas. Y siguen ingresando las armas por la frontera, por los puertos, dentro de los carros, en parte, en motos de agua. Y un puerto gigante como el de Guayaquil, que maneja más de 3 millones de containers por año, mucho más. Es la puerta giratoria para el ingreso de las armas, como son las fronteras, y la puerta giratoria para la salida de la cocaína. Es que el tema de la cárcel ecuatoriana no puede ser mirado si no se miran los indicadores de estos temas relacionados con la criminalidad real. En los últimos años, en Ecuador, hay un promedio de 200 toneladas de cocaína por año, que son decomisadas, Yo daba clase el año pasado virtual me parece que era para Tucumán o para otra universidad, o la del oeste en Buenos Aires. Y yo les decía, ustedes están preocupados, era 2023, porque en el año 2022, yo para dar la conferencia y como iba a hablar sobre narcocriminalidad, que fue lo que sugirieron, le dije, quiero indicadores. Digo, ustedes están preocupados porque en el año 2022 han aprendido 6 toneladas de cocaína. Nosotros aprendimos 200. Y ustedes tienen 45 millones de habitantes y nosotros tenemos apenas 17 o 18. ¿Ya? Entonces, la cárcel se fue alimentando con más personas y dentro de la cárcel están distribuidos incluso por pabellones. El uno de los tiguerones, el otro de los lobos, el otro de los choneros. Y dentro de la cárcel se organiza secuestro de personas, robo de vehículos. Hay todo tráfico de armas. Una persona que trabaja aquí en Ecuador, Nelsa Curvelo, que sabe muchísimo del tema de conciliar incluso bandas y pandillas juveniles. Es una institución, Nelsa, está un poco mayorcita ya. Y a Nelsa le pidieron que por favor ayude en el tema de la cárcel de Guayaquil. La cárcel de Guayaquil, yo leo indicadores mundiales, a veces es considerada la cárcel más violenta del mundo. Del mundo. Hay alrededor de 14.000, ya no quieren decir ni cuántos presos. Hay una cárcel de máxima seguridad que se llama La Roca. ¿Ya? Es una fortaleza, pero La Roca estaba reparada, podía albergar alrededor de 150 personas, que no sé cuántos serán los líderes, pero 150 es un buen número. ¿Y qué pasó? La policía terminó volando el techo de La Roca. ¿Cuál fue el argumento? Que con un dron habían puesto una carga de explosivos. O sea, no había otra manera de sacar la carga de explosivos
La policía voló el dron y voló el techo, inhabilitó a la cárcel de La Romana. Ha pasado desde septiembre del año pasado, recién la compañía aseguradora va a pagar. ¿Cuánto cuesta? $90.000 y no se ha podido recuperar. Entonces, y hoy los líderes de las organizaciones de los choneros, alias Fito, y de los lobos, Pico, ambos se fugaron al inicio de este año. Y algo dijo Nelson Curvelo, lo que les voy a repetir. Ese es un cuento, que la droga y las armas entran con drones, por el aire, por el agua. No, dice. La droga entra por la puerta principal y la puerta principal está custodiada por la policía. Esa es la realidad. Hoy tenemos una declaratoria de guerra y se ha reconocido que existe un conflicto armado interno. Porque, ¿y eso qué hace? En un estado de excepción, de acuerdo con la Constitución de Ecuador, el ejército es fuerza auxiliar de la policía. Pero con el reconocimiento de un conflicto armado interno, la preeminencia la tiene el ejército. Y está bien, el ejército es el que descubre las 22 toneladas de cocaína encaletadas en una finca. ¿Cuántas más habrá? No sé. Pero 200 toneladas por año. Si somos generosos, el 20% de la droga, si calculemos 2.000, se han ido 1.400 toneladas, sí, el 20%, 1.400 toneladas o 1.500 toneladas de cocaína por Ecuador, y eso pasa por año. Entonces, es un gran negocio. Dentro de la cárcel se extorsiona, se contrata sicarios. Asesinaron hace 2 o 3 años a un presentador de televisión, Ruales. Se llegó a determinar quiénes fueron los ejecutores materiales, organizados desde la cárcel, ¿no? Hasta ahí llegó la historia. Los autores intelectuales y por qué ordenaron que se mate a Ruales no se sabe. Y el candidato presidencial, asesinado en 2023, el 9 de agosto, Fernando Villavicencio, ¿dónde se hizo el contrato para asesinar a Villavicencio? Dentro de una cárcel de Quito. De ahí se reclutó personal que venía de Colombia, etcétera, pero la cárcel tiene un gran poder porque maneja muchos recursos. Miren, la extorsión, eso lo dice la Comisión Interamericana, está el informe, está publicado de febrero del 2022. La Comisión Interamericana le ha dicho al Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano no maneja la cárcel, o sea, no es que no hay herramientas, las herramientas no se utilizan. Todo esto de atender a la salud, al deporte, qué sé yo, un mejor nivel de vida, asegurarle que cuando salga tenga posibilidades. No tiene posibilidades. ¿Por qué? Yo en esto hago la siguiente afirmación. No este gobierno, ni el anterior, el Estado ecuatoriano, que son algunos gobiernos. El Estado ecuatoriano se olvidó. ¿De qué? Se olvidó del sector social, del cual la delincuencia organizada recluta, sin duda, a los sicarios. Ese joven, y Ecuador tiene una población joven de, yo creería que en Ecuador los jóvenes son mayores que los medianos y los adultos, pero una población joven que no tiene educación, que no tiene trabajo. Con esto no quiero decir que todo pobre es delincuente, no es verdad, pero una población que no es atendida, ya, que tiene las carencias básicas, es fácilmente reclutable por el crimen organizado, pero por supuesto. Y dentro de la cárcel se lo sigue reclutando porque el pequeño consumidor luego se convierte en un microtraficante para consumir la ganancia y después puede dar el gran salto y le dicen, mira, ¿por qué mejor no piensas en que te puedes ganar una cantidad de dinero mayor y haciendo qué? Te conviertes en sicario, ganas más dinero y más rápido. Al fiscal Edgar Escobar, esto que pasó con Suárez, que pasó con Palacio, al fiscal Edgar Escobar, que fue mi alumno en la Universidad Católica y era profesor también. Lo mataron el año pasado a mediados de año. A las 8:15 de la mañana se estaba haciendo limpiar los zapatos en el edificio de la Fiscalía General de Guayaquil. A 80 metros hay una unidad de la policía. No había un policía que prestara
servicio en el edificio de la Fiscalía General. Y Edgar Escobar vio a dos muchachos que se acercaban a carrera. Y él era un fiscal que trabajaba contra delincuencia organizada, contra el narcotráfico, contra secuestro de personas, el tema de inmigrantes, de lavado de activos. Él era un objetivo de alto riesgo, igual que Suárez, al que asesinaron la semana pasada. La policía no lo custodiaba. No había un policía ahí. El joven de menor de edad, que de acuerdo con nuestro sistema, la posibilidad que se mantenga en la cárcel será de hasta 8 años. ¿Sí? Y al adulto, ese 34 años, eran 2. Nunca se investigó más allá quién lo mandó a matar a Escobar ni por qué. Entonces, hoy hay un movimiento dentro de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano que hace reclamos con toda razón, porque no tienen protección. Y este tema de los jueces y fiscales sin rostro, ustedes saben mejor que yo que el sistema interamericano de derechos, la Corte Interamericana y el sistema interamericano de derechos humanos lo ha proscrito. El ciudadano tiene derecho a saber quién lo va a juzgar. Y ya ha sido condenado Colombia, ha sido condenado Brasil por utilizar jueces sin rostro. Perdón, Perú ya no utiliza jueces sin rostro. Pero no están ni los jueces, algunos, ni los fiscales con la protección de vida. Entonces se los pone como kamikaze a ir a la guerra. Sí, pero sin protección. Con esto lo que quiero decirles para ir terminando por razón del tiempo, que sí es muy limitado, que no va para más. Miren, la cárcel sigue siendo un nido de la delincuencia. Es un sistema carcelario. No tenemos un sistema carcelario tan sobrepoblado. A veces se dice el 30% de sobrepoblación. Falso. Cuando llegamos a tener 42.000, sí, era el 30% de población excedida. Hoy están más o menos en 31.000 los presos en las cárceles ecuatorianas, que son 30 y tantos de centro. Pues bien, el exceso de la población carcelaria ecuatoriana hoy puede estar en el 10%, no es tanto. ¿Cuál es el problema? El problema no es la población, la sobrepoblación. El problema es que el Estado no maneja la cárcel. La cárcel la siguen manejando grupos delincuenciales y hoy en este estado de guerra y estado de excepción, el ejército ecuatoriano, porque miren, en el informe que hace la Comisión Interamericana del año 2022, para aquel momento eran más o menos 320 muertos violentos. Ojo, 2020 sale de la cárcel uno de los líderes de los choneros, lo asesinan en un mall en Manta, y el 2021 empiezan las masacres carcelarias. 70 muertos, 50, 100 muertos, 120. Cuando la Comisión Interamericana está en Ecuador, para el diciembre de 2021 aproximadamente había 320 muertes violentas dentro de las cárceles ecuatorianas. Y exhorta al Estado ecuatoriano a que retome el control de las cárceles. Hoy o hasta el 2023 fueron 14 levantamientos carcelarios violentos, con 470 muertos dentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento feroz. ¿Para qué? Para manejar la delincuencia dentro de la cárcel. Hoy el ejército ha entrado con buen pie, porque en esta ocasión se tomaron 8 o 10 cárceles. Tomaron de rehenes a los guías penitenciarios. Afortunadamente, sí es penoso, aunque sea uno, pero hubo un solo guía penitenciario asesinado. No más, se tomaron 12 o 14 cárceles. El ejército ha recuperado el control de las cárceles, sigue sacando armas, sigue sacando drones, está desmantelando toda la comunicación satelital, no hay inhibidores de señales, póngale teléfonos monederos, pero el Estado no ha controlado, hoy tiene el Estado, de hecho, está controlando las cárceles porque allí está el ejército. Tenemos un estado de excepción que puede durar 60 días y 90, pero yo he dicho algo y reitero. Más allá del estado de excepción, es por un estado de guerra. Y el estado de guerra no tiene tiempo. Usted cuando va a la guerra no le vamos a pelear 90 días, 120. No, no, no. El estado de guerra va a durar mientras dure el conflicto. Y está declarado un conflicto armado interno, no internacional. Mire, no nos queda otra vía. A mí me preguntan, yo hace 30 años, por lo menos, en mis publicaciones,
sostengo que la única salida racional al problema de la violencia que generan las drogas ilegales es ir a la legalización, empezando por la regularización, que significa que el Estado debe controlar la producción y producir en función de la necesidad farmacéutica, etc. Doy ejemplo. Como Estados Unidos en 1900, 2000, a ver, Estados Unidos dicta la enmienda en 1919, la prohibición del alcohol. Se creía que se iba a manejar la violencia de la mafia ítalo-norteamericana. La delincuencia organizada no es de ahora, hace 100 años existía la mafia de Al Capone, el Anastasia. Pero se dan cuenta que eso no baja el nivel de violencia. Y la prohibición tenía ese costo. Había que vender lo prohibido, había más ganancias. Y dice, no, después de 14 años, en 1933, la única enmienda en Estados Unidos que ha sido reversada. Dice, no, hay que mantener control de calidad y el Estado va a ser partícipe incluso de las ganancias. Sí, ¿y por qué no se puede hacer lo mismo? Hoy Estados Unidos, 20 estados por lo menos, más me parece, tienen de alguna manera ya regularizado el tema de la marihuana, porque la marihuana la producen. ¿Cuál es el problema en el tema de las drogas ilegales como la cocaína con esta cantidad impresionante de dinero que mueve? El lavado de activos. Como dice bien de Souto en España, el lavado de dinero. ¿Cuánto? La banca del primer mundo se beneficia con el 80% del dinero que se lava o se blanquea. El 80%, 400 mil millones de dólares, si se lo saca de la vena económica del mundo, no sé si la economía mundial puede quebrar. Ese es el gran obstáculo. No hay, ahí está lo que se dijo en Málaga en 1989, en Manifiesto de Málaga, toda la discusión por la propuesta de legalización. Eso es mirar muy lejos, porque la economía mundial depende mucho de lo que producen las drogas ilegales. Pero tenemos que enfrentar el problema. Pues, ¿qué hacer? Ojalá que disminuya la cantidad de cocaína que llega a Ecuador, que busquen otros lugares, no es que le estamos echando la maldición al vecino, que la saquen por Venezuela, que la saquen por Brasil. Pero mientras sigue ingresando esa cantidad de drogas y de armas a Ecuador, el nivel de la violencia va a continuar y habrá rasquiña y luego a Fito y Colompico y serán otros líderes, entre comillas, de organizaciones criminales. Por eso es que el Estado tiene que admitir que es un fracaso en cualquier propuesta de rehabilitación penitenciaria. Simple y llanamente no existe rehabilitación penitenciaria en Ecuador. Es una gran mentira y quieren dictar una nueva ley. Si es bueno lo que hay ahí, aplique pues lo que hay. Y con eso concluyo, amigo Walter Ceballos. Muchísimas gracias por tu tiempo y el tiempo de todos ustedes.